Deporteando, deporte 100% amateur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo sean bienvenidos una vez más a este programa Deporteando y como siempre lo hemos preparado con muchísimo cariño. Un gusto también saludar, como siempre, a mi compañero Rubén Navarro. Rubén, muy buenas tardes en este domingo. Alejandro, un gusto, qué bueno que sigue la señal de radio y televisión de Aguascalientes en un programa donde la verdad, si el pasado estuvo emotivo, también no se queda atrás. Bastante. Con historias de vida verdaderamente impresionantes, recordándoles rápidamente los números telefónicos 994-6470 a la extensión 2261. Les recordamos también las redes sociales en el Facebook, búsquenos como Aguascalientes TV Deportes, dele clic en me gusta y en el Twitter, ahí también nos puede encontrar como AXTV Espacio Deportes y sea un fiel seguidor de nosotros en las redes sociales o más bien de Aguascalientes TV Deportes. Y vámonos rápidamente con las historias de vida el día de hoy. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer esta primera etapa deportiva y de vida de Carlos Anaya, el director de Cultura Física y Deporte, y ahora centrándonos ya en esta etapa donde él fue formador y también como una persona que ha estado siempre ligada y trabajando para el deporte. Eso te iba a decir, que sigue trabajando para el deporte, sigue preocupado por los niños, por los jóvenes, y vamos precisamente a conocer esta segunda parte de la historia de Carlos Anaya. Ya mi preparación profesional en el tema del deporte, después de haberlo practicado en diferentes áreas como el Seguro Social, con el profesor Bejarano, que paz descanse, Manuel Bejarano, con otros profesores donde nos daban esa instrucción, participar en algunas ligas locales, todo a ese nivel. La verdad es que yo nunca fui profesional, aspirábamos a hacerlo, pero honestamente las cualidades no las tenía para destacar, así que decidimos irnos por el lado del estudio, de la formación profesional y nos orientamos a estudiar la carrera de Educación Física en la primera ENEFA, fui de la segunda generación y terminando esa carrera pues nos insertamos de inmediato en el medio laboral, directamente dando clases de Educación Física en las escuelas secundarias, fundador de la escuela secundaria número 9 y luego de la general número 11. Y de ahí brincamos pues al área de primaria, estuve en primaria, en preescolar durante muchos años. Después de la Escuela de Educación Física recibimos por ahí una invitación del profe Chava Delgado, quien era el director de Educación Física en aquel entonces, de la Secretaría de Educación Pública, para integrarnos a la mesa técnica. Con el profe Bustillos, con Montalvo, con Castellanos, y que compartimos cosas muy bonitas, aprendí muchísimo de ellos. Y fuimos avanzando, el profe Arturo Valdivia nos invita a trabajar la dirección de capacitación del entonces INAJUD. Formamos el primer laboratorio de medicina del deporte que hubo aquí en Aguascalientes y por fortuna llega enseguida la que soy la presidenta municipal, la licenciada Lorena Martínez, con quien tuve no solamente una fase de aprendizaje, sino una fase de desarrollo profesional muy grande. A partir de cual obtuvimos una beca en la CONADE para irnos a estudiar a Cuba. Estudiamos allá, estudié 2 posgrados, aprendí cosas muy importantes, muy interesantes, sobre todo la más importante, el cómo hacer las cosas aun cuando no hay recursos. Yo te comentaba que el tema de la disciplina para mí es lo fundamental, levantarse temprano y acostarse hasta que acabes las tareas bien y a la primera. No puedes dejar las cosas para mañana porque para mañana ya es demasiado tarde. Y bueno, esos son recuerdos muy gratos porque hubo muchos voluntarios que sin pagarles estaban día y noche trabajando con la gente. Las disciplinas, en alguna ocasión te contaré cómo llegó el esgrima, cómo llegó el remo, cómo llegó el handball, cómo llegó el hockey. Que solamente con el testimonio de los actores se podría creer, porque si te lo digo quizá podría ser increíble, ¿no? Y con ese gusto que nos desarrolló una pasión, una querencia por esta tierra, por esta bella institución que es el Instituto del Deporte, a quien yo respeto enormemente por todo lo que nos dio, lo que nos formó, y que poco a poco hemos ido regresando en esa formación a los muchachos. Hoy en día
ya líderes, padres de familia, empresarios. Si tú me dices en quién pienso primero, pues son muchos amigos, amigas, muchísimos amigos, muchos jugadores y jugadoras, entrenadores que son parte de mi formación profesional. Decir uno en particular sería faltarle respeto a todos los demás, pero de todos ellos aprendí enormemente. Pasaron atletas que fueron seleccionados nacionales, algunos que estuvieron en Juegos Panamericanos, que fueron a Juegos Olímpicos ya, estuvieron con nosotros participando. Pero lo más importante es la formación que te da una institución como esta, que es benévola al 100%. No le ves por ningún lado algo malo, porque promueve la cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre. Sí, no satisfecha, contenta, sí, con grandes deudas a quienes sacrifiqué en su momento, fundamentalmente deudas en la familia, que esa fue una parte que se sacrificó y son cosas que no se recuperan. Pero bueno, el esfuerzo y el deber cumplido te pone en una situación de satisfacción y de decir, aportamos un granito. Falta mucho por hacer, pero aportamos. Y afortunado de haber tenido un equipo de trabajo precioso, enorme, muy entregado. Chavos que llegaban de servicio social y que hoy en día son los que comandan el tema de la Olimpiada en este momento. Ver muchos amigos llegar a esta oficina y saludarlos con una gran querencia, un gran abrazo. Gracias. No, pues de entrada, obviamente a mi padre y mi madre, a toda mi familia, a mis maestros, grandes maestros que tuve en la formación, locales y foráneos, grandes amigos que tuve en su momento, como que nos dieron la oportunidad, como el profe Chava Delgado, el profe Valdivia, Arturo Valdivia, por supuesto Lorena Martínez, quien ha sido líder en mi proyecto de vida, no de ahora, sino de muchos años. Y yo me dirijo a todos los exolímpicos y los que son ahora, que ese ideal de deportivismo, de competitividad, no se queda solamente cuando te cuelgan la medalla o cuando te quedas en la cancha cuando perdiste o cuando llegas al hotel frustrado y quieres romper todo porque no lograste lo que ganaste, o que vas en el camión o estás dormido y te abruptas y te despiertas con esa sensación de haberlo podido hacer y no lo lograste. Lo lograste porque fuiste uno de los elegidos para estar en este momento histórico de Aguascalientes. Formó parte de tu vida, eres gente de bien, aportaste, ahora te toca pagarle a quien viene atrás, fomentando el deporte, fomentando valores, fomentando la actividad física. Muchas gracias a todos, por supuesto a la empresa oficial de radio y televisión, a 1320. Esto inmerecidamente lo estoy narrando, son cosas que en su momento en papel lo voy a escribir y lo voy a compartir con mucha gente que se pueda acercar conmigo y que juntos hagamos anécdotas. Esto es parte de mi vida y se los comparto con mucho orgullo y de todo corazón. Importante sin duda conocer a las personas que están trabajando por el deporte en Aguascalientes y que toda la vida han estado ligadas a él. La verdad es que sí, que nos compartan su historia, ¿no? Nuevas experiencias para los niños y para los jóvenes, y el saber que el deporte hace que puedas conseguir muchos éxitos y formar, o tener una mejor vida. Efectivamente, Alejandra, y ahora pasando a temas ya no tan agradables, en últimas fechas, y esto se liga precisamente no solo a ámbito nacional, yo creo que cada estado, cada municipio debe estar preocupado sobre lo que está sucediendo en los estadios de fútbol en México, la violencia cómo está tomando ya o borrando todo lo deportivo. Son cosas de que nos tenemos que preocupar, y precisamente en Aguascalientes tuvimos una charla importante
sobre este tema. La verdad es que sí, un tema que nos preocupa a todos, a los que nos gusta el deporte y a los que no también, ¿no? Al final de cuentas es un problema social y precisamente en estas charlas, pues se da, se toca ese tema desde el punto de vista, obviamente, lo social y lo que implica todas estas cuestiones. Platicamos con el doctor Francisco Segura, por cierto, también estará ligado con la investigación que hace nuestro compañero Alejandro Medina, que es parte importante de Aguascalientes TV Deportes. Vamos a ver. Sí, totalmente. Yo me dedico al estudio del deporte desde la sociología. Trabajo en el CIDE, en la sede de Santa Fe, en México DF. Y es la primera vez que estoy aquí en Aguascalientes, no únicamente en el CIDE, sino en Aguascalientes. Me da mucho gusto venir a tratar estos temas que son temas nuevos para la academia, pero son temas que tienen mucha repercusión social, política, económica. También quiero presentar lo que han hecho en Bélgica, donde se ha trabajado mucho en la prevención, cuando detectaron al principio de los años 80 que había problemas de hooliganismo. Crearon un programa muy interesante basado no únicamente en la represión, como hicieron en Inglaterra, sino en la prevención ciudadana. Y después voy a hablar de Argentina, que es, digamos, el país fundador de las barras bravas y de las hinchadas, como las conocemos en Latinoamérica. ¿Qué ha sucedido con esa violencia en Argentina? ¿Hasta qué niveles se ha llegado? Bueno, sin entrar en la mente del directivo, yo creo que lo vieron por el lado del folclore y de ese aliento, ese colorido, las banderas. Y los directivos, que no fue el único club Pachuca, pero sí fue el de los primeros, dijeron: nosotros queremos tribunas así en México. Entonces analizaron ese costado, pero obviaron lo que es la violencia. Yo no sé si fue con mucha ingenuidad, con negligencia. Hoy por hoy se oculta, además. Entonces, si uno habla con un directivo, con algún funcionario de la liga o de la federación, esto se oculta y es muy difícil saber cuáles fueron las intenciones en su momento. La realidad es que el problema hoy está. La realidad es que cuando trajeron a algunos miembros destacados argentinos a asesorar a las porras mexicanas, el paisaje era muy distinto a lo que es ahora. Ahora ya las porras en México han tomado vida propia, ya se nutren de sus propias rivalidades, ya han comprendido esta lógica, la han absorbido. Entonces el problema ya no pasa tanto por los elementos que se trajeron en un momento, sino por la constitución de cómo están ahora las porras, con estos liderazgos. En Inglaterra tuvieron que ocurrir 2 tragedias en suelo británico. La primera en un partido de tercera división donde hubo 35 muertos. La segunda fue en Bruselas, en una final entre el Liverpool y la Juventus de Turín, donde murieron 39 aficionados, el drama de Heysel. Y luego en 1989 el drama de Hillsborough, donde murieron 89 personas. Ese nivel de muertes tuvieron que ocurrir para que la Federación Británica se decidiera a tomar cartas en el asunto y aplicar una política de tolerancia cero. Entonces ese es el punto, que no tenga que ocurrir una tragedia para que se tomen cartas serias en el asunto. Hoy lo que sucede es que pasan una serie de episodios de violencia, como los del último fin de semana, en Guadalajara, en San Luis, en Querétaro, y se sale a decir que son hechos aislados. No, no son hechos aislados, o sea, se vienen repitiendo, vienen en aumento, y no hay que verlos como hechos aislados y tampoco hay que censurar a quienes hablan de esto. Pues me da mucho gusto estar en Aguascalientes, entiendo que es una plaza todavía alejada de la violencia en los estadios de fútbol, no existen los niveles que ya hay en otras regiones, en otras ciudades. Me dará mucho gusto a cualquier persona que quiera venir a las charlas del CIDE, y el jueves voy a dar 2, una por la mañana a las 10 de la mañana aquí en el CIDE, que va a ser una combinación entre este panorama de la sociología del deporte y un apartado especial sobre la violencia, y en la noche me voy a concentrar exclusivamente en la regulación de la violencia.
Estamos de regreso aquí en Deporteando y todavía nos queda este bloque con una historia más de vida, una historia, Rubén, que sin duda tendrá que ser un ejemplo para los jóvenes, sean o no sean deportistas, pero también invitarlos a que precisamente se acerquen a cualquier disciplina, y una historia que la verdad a mí me conmueve y me da mucho gusto conocer personas como él. Mire, rápidamente, muchas personas han tenido la oportunidad de entrar al Club Necaxa y siempre hay diferentes personajes que están por ahí, uno tiene la oportunidad de verlos, y uno de ellos seguramente las personas que han tenido la suerte de estar ahí lo ven lavando los carros de los futbolistas, llevándose porque se va bien con la gran mayoría de todos ellos, y es una persona que ha estado ligada al deporte, si bien tal vez no practicándolo en forma profesional, pero siempre apoyando a la gente que lo practica. Y vamos precisamente a conocer esta historia, donde también manda un mensaje a los jóvenes para alejarse de las cuestiones negativas como las drogas. Así es que vamos con esta entrevista con el conocido por todos como el Fifu. Mi nombre es Agustín Jiménez Coria. Me dedico a lavarle los autos a los compañeros del Club Necaxa y mi edad son 44 años. Me acuerdo que a la edad de los 12 años mi madre me llevó a México exactamente. Yo estaba viviendo en Atlisco, Puebla. Entonces yo llegué a lo que es un barrio que se llama Barrientos, allá en el Estado de México. Un barrio muy pesado en el cual pues estábamos a cerca de un kilómetro de un reclusorio. Yo empecé a buscar amistades, amigos, en el cual yo me sintiera bien y hacer por un lado el momento de la soledad. Y la verdad pues empecé a juntarme con gente de ahí. Yo digo, esto es lo que quiero platicarles, más que nada para la juventud, que vea que la vida no es tan fácil y que las drogas no son muy fáciles de superar, es muy fácil entrar, pero el problema es salir. Entonces yo llegué con estos cuates y empecé a hacer amistad con ellos, y yo veía que ellos fumaban, tomaban, y veía que ellos siempre estaban muy alegres. En esos momentos yo empecé, en ese tiempo, que serán unos 18, 20 años, es cuando ya empecé yo a probar las drogas, que yo veía a la gente muy contenta y jajaja y jejeje, y digo, pues yo quiero ser igual que ellos, porque la verdad yo sonreír, ¿no? Por el miedo, por muchas cosas, muchos temores que tenía yo dentro de mí, y en todo eso, pues mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no había miedos, ya no habría, pues, el temor en esos momentos a mí se me olvidaba. A los 3 años de nacido mi hijo, mi esposa, como veía que yo era una persona irresponsable, pues me hizo a un lado. Entonces, en esos momentos, mi vida cambió todavía más. Yo tenía muchos deseos de llegar, como muchos niños, ¿verdad? Sus ilusiones, llegar al brazo de su padre, llevarlo a una cancha de fútbol, recordar los circos, cuando veía a los niños del brazo de sus papás. Y la verdad es algo que a mí me dolía mucho, porque yo nunca tuve esa oportunidad. La verdad me dolía tanto que hizo que me recordara tantas cosas que tuve que recaer algo tan doloroso que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Tuve que tocar fondo, tuve que llegar a los extremos de que yo decía que mi familia, y honestamente no era mi familia, era yo y las personas que me rodeaban. Tuve que divagar aproximadamente como 10 años en la calle. 10 años donde pues ya nadie me conocía, nadie sabía ni quién era yo. Perdí todo, mi dignidad, mi valor, todo. Y yo me sentía muy mal porque cada lugar donde yo caminaba, habían recuerdos para mí. Recuerdos en el cual hacía que me hundiera más y más y más. Llegar los 10 de mayo, pues mi madre no lo tenía al lado. Llegar el Día del Padre, por igual.
los días de los 30 de abril, que esperaba yo a que alguien me regalara un juguete. O sea, tantas cosas que en la vida fueron en el cual influyó mucho para que yo me fuera a tocar el fondo, mendigando un peso, que me regalaran un taco. Humillaciones. Algo que la verdad hoy me duele todavía porque no lo puedo superar. Hoy me doy cuenta del daño que hice. Me doy cuenta cuando entré a un grupo de rehabilitación. Me enseñaron a valorar tantas cosas que hoy en día les agradezco. Valorar día con día, que estaba yo antes, yo súper resentido con Dios, porque yo decía que porque Él le daba a los demás y a mí no me daba. Me llevaron a la enfermería, me trataron nunca había sentido un trato igual que ese, como hermano, como una persona, y ellos sabían de las carencias de las que yo sufría. Entonces todo eso lo empecé yo a recibir. Empecé a platicar con mis amigos, a externar cosas. Ahí me enseñaron que no hay ni ayer, ni no hay mañana. Es el día de hoy. Hoy es cuando debo de luchar y darme cuenta el que la vida es tan bonita. El darme cuenta que las drogas hoy en día nada más es como un mundo ficticio, un mundo de fantasía en el cual ahorita estoy bien, pero al rato estoy peor de cuando antes estaba. Me di cuenta de tantas cosas que yo dije, ya es momento de que deje de sufrir. Yo dentro de mi corazón, muy dentro de mi alma, yo le decía, Señor, ya no quiero seguir sufriendo. Llegó un momento de que, pues, de lo que me encontraba, pues, lo que salía, comía, dormía en el frío, amanecía yo entre basureros, que hoy en día le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer una nueva gente. El darme cuenta que las amistades que yo tenía a mi alrededor pues estaban igual que yo de enfermos. De ahí me enseñaron a sobresalir, a darme cuenta que donde quiera que yo camino puedo levantar hoy en día mi frente en alto y sentirme orgulloso de que hoy en día, por el día de hoy, no me drogo ni me alcoholizo. Nunca se me va a olvidar, el primer jugador que conocí fue José María Higareda. Yo estaba vendiendo dulcecitos cerca de un mercado allá en el Estado de México, donde conocí a este jugador, donde él llegué, me le acerqué y le dije, oye, ¿qué onda? A mí me gusta el fútbol y esto y el otro, y él me dijo, ¿de verdad? Y me dijo él, sí. Y recuerdo muy bien que yo le comenté, oye, ¿me regalas un par de zapatos de fútbol? Porque la verdad me gusta mucho, con todo gusto. Y fíjate qué gusto me dio en el que en ese instante, después de haber tantos autos, él me dijo, ¿sabes qué? Sácalos de allá atrás. Abrí la cajuela y estaban un par de zapatos nuevos de fútbol y habían unos tenis usados. Y me regreso y le digo, oye, ¿pero cuál de ellos dos quieres que tome? Y me dice, toma los zapatos nuevos. No, pues algo súper bien, me sentí súper bien. La verdad, como chamaquito cuando estrena los zapatos. Y ese día, desde ahí mi vida cambió porque a base de eso me empecé a relacionar con los muchachos. Al siguiente día yo me presenté al Club Necaxa, allá en Cuautitlán Izcalli. Pues entré y pues las personas, lo que es José María, me acuerdo él, Luis Pérez, el Monstruo Álvarez, Diego Martínez, y entre ellos fue Luis Pérez también, Mario Pérez, perdón. Entonces ellos me recomendaron y me dijeron, ¿sabe qué? Dale trabajo, es una persona honesta y todo. Y pues desde ahí, igual, en esos momentos estaba yo en plena guerra, en plena guerra, en donde yo no tenía dónde vivir. Entonces estas personas
me empezaron a abrir las puertas. Les empecé a platicar de lo que yo vivía. Y ellos me dicen, Fifu, ¿qué valor tienes? Porque pocas personas como tú salen adelante. Pero honestamente les agradezco mucho a esas personas que me hayan dado la oportunidad y la confianza en el que hoy en día yo me encuentro aquí. He estado conociendo gente que en mi vida pensaba yo conocer. En el estado como estaba, en las circunstancias, pues yo decía que era muy difícil. Al ver a un jugador de lejos yo decía, carajo, me sentía yo súper feliz. Pero el día que los veo de cerca, veo que son personas normales como uno. Son personas con defectos y virtudes como todo. Y hoy en día yo me siento agradecido con la institución y sobre todo más con los compañeros que hoy en día me apoyan, no económicamente. No necesito el dinero. Yo lo que necesito hoy en día, ¿sí?, es a Dios. El Dios, porque yo el Dios que muchas veces renegué de Él, hoy en día le agradezco mucho. Le doy tantas gracias que no tengo cómo pagárselas. No, yo me vine, yo no lo pensé 2 veces, porque yo quería cambiar. Yo quería seguir viviendo y demostrarme y demostrar que realmente valgo y lo que yo quiero lo consigo. Honestamente no, yo nunca me imaginé en el estado en el que hoy me encuentro, en la confianza que me he estado ganando. Altas y bajas, pero yo sigo adelante porque yo no quiero ser una persona como antes. Agradecerles a todos ellos, hoy en día de la confianza, las señoras también hoy en día me aprecian y la verdad no quiere decir que eso es una presunción, no, ni tampoco un orgullo. Es un agradecimiento a Dios, que Dios es el que me ha dado todo esto. Yo no, Dios me lo ha puesto y pues más que agradecerle y a los muchachos y a todos ustedes de que igual por su amistad y pues esperemos hoy en día que la amistad siempre perdure. No, pues decirles honestamente que las drogas no es un juego. Las drogas es algo serio en el cual la vida es lo más valioso y es lo que lo estamos haciendo a un lado. Jóvenes, échenle ganas, de verdad sí se puede salir adelante. Las drogas es algo muy fuerte que es muy difícil de hacerlo a un lado más que nada. El deporte es la vida, véanme, hoy en día, te lo juro, me siento súper bien, haciendo ejercicio, respiro bien, los amaneceres los veo muy hermosos, el cántico, el chiflido de los pajaritos, le puedo sonreír a la gente, antes no sonreía, antes nada, o sea, yo siempre ante la oscuridad, y hoy en día la oscuridad, ¿sabes qué? La respeto, la soledad la respeto, ¿sabes qué? Pero hoy en día no hay mejor que la luz del día y las bendiciones del Señor. Y chavalones, yo les recomiendo honestamente que le echen ganas, estudien y ¿saben qué? Sobre todo, obedezcan a sus padres, porque padres nada más hay uno, pueden haber tantos, pero como el amor de ellos no va a haber otro igual, de verdad. Rubén, y con esa historia que la verdad esperamos le haya dejado un mensaje a todos los niños, a todos los jóvenes, pues tenemos que despedirnos. Alejandro, ha sido un gusto recordarle Gracias, que tenemos igual. contacto directo en las líneas telefónicas 994-6470, la extensión 2261. Las redes sociales, el Facebook, Aguascalientes TV Deportes y obviamente también el Twitter, AXTV Espacio Deportes. Síganos y por supuesto esté muy al pendiente de la programación y quédese precisamente en la misma. Alejandra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.